Una república sin fronteras. Del conurbano al mundo, la patria de las moscas. Y vamos a retomar el tema vacunas después de lo que contamos al principio del programa y del alerta epidemiológico en Chile frente a la caída de la vacunación en la Argentina, que decidió el país vecino para protegerse de nosotros, valga la paradoja, para protegerse de la baja de la tasa de inmunización en nuestro país para varias enfermedades, entre ellas el sarampión, que preocupa. La tenemos en contacto para charlar unos minutos del tema a una especialista, a Gabriela Piovano, médica infectóloga, que está difundiendo un documental, Piovano a través de la pandemia, una cruzada contra el virus, el egoísmo y la ignorancia. A ella la conocimos y tuvo mucha relevancia su voz durante el aislamiento, durante el COVID, en la difusión de medidas, en la difusión de datos, en la difusión de recomendaciones. Bueno, con este documental Gabriela busca plantear una voz que ahora increíblemente es alternativa, ¿no? La voz en defensa de lo colectivo en términos de salud frente a la avanzada de las campañas antivacunas que hay dando vueltas hasta en el Congreso Nacional. Gabriela, te saluda Pablo Ovín en La Patria de las Moscas en la cadena Cruce. ¿Cómo te va? ¿Me recibís, Gabriela? ¿Qué tal, Pablo? Gracias por llamarme. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos un poquito del documental. Primero entremos por ahí a la temática porque es interesante, lo estás difundiendo por todos lados. Desde la pandemia a hoy, ¿cómo lo abordas ahí? Bueno, en realidad es un documental que hicimos con Jorge Dorio y con Marcela Balsa, el querido Jorge Dorio, que lamentablemente se nos fue. Uh-huh. Y que bueno, en ese momento ella quería hacer un documental sobre alguna mujer, Jorge le propuso sobre mi persona, y bueno, y yo le propuse que usáramos su capacidad de producción para en esta ocasión hablar más que nada de la pandemia, ¿no? De las discusiones que se plantearon, y bueno, poder dar, digamos, una visión ya un poquito más lejos, ¿no? De lo que había pasado, de todo ese momento, porque realmente, ¿qué es lo que estamos viendo hoy cuando hablamos de este evento en el Congreso, no? O sea, se tiran datos que desgraciadamente a la gente le suenan y cree que con eso, ¿viste? Como cuando dijeron que las universidades no rendían cuentas. Uh-huh. O sea, ¿a quién carajo se le ocurre que vas a tener un presupuesto millonario y no vas a rendir cuentas? ¿A quién se le ocurre que Rusia va a sacar una vacuna y no tiene los papeles, viste? O sea, cosas así, ¿no es cierto? Vos fijate el otro día, muestran a un señor pegándose cosas, sí, ¿no? Que después dijeron que era otro. Para mí no es, que es otro que ya estuvo en lo de Mariana Fabián y bla, bla, bla. Sí, apareció un video del 2014 del supuestamente el mismo. Te digo la verdad, sí. Para mí no es la misma persona. No parece, no. No parece la misma persona. Por eso tampoco nosotros tenemos que agarrar cualquier cosa, viste, que nos sirva sin ser serios y decir no es la misma persona. Pero ¿sabés qué? ¿Por qué no probamos todos nosotros que recibimos dosis de AstraZeneca si se nos pegan las cosas? Y vas a ver que no. Uh-huh. Después la otra trampa es que imagínate que fue una situación inédita la pandemia, ¿no? Donde en un momento determinado todo el 100% prácticamente, o sea, no fue el 100% de la población vacunada, pero prácticamente, ¿no? Porque si bien se le dio más dosis a las personas que considerábamos de riesgo, ya después se empezó a extender, ¿no es cierto? Y hubo un momento que todas las personas que se quisieran vacunar, salvo que tuvieran alguna contraindicación, lo podían hacer, ¿no es cierto? Entonces ellos te dicen, las vacunas traen granos, las vacunas traen cáncer, la vacuna trae problemas respiratorios, la vacuna trae problemas digestivos, pero en el 50 millones de personas que formamos parte de este país, nos salen granos, tenemos cáncer, tenemos diarrea, tenemos problemas menstruales. Entonces la gran pregunta es si aumentaron
se aumentó la cantidad de casos que vemos, por ejemplo, de un cáncer determinado. Y eso no pasó, eso no ha pasado. ¿Podría ser algo que pasara? Podría ser, pero no está chequeado que sea así, Claro. ¿cierto? Porque por ahí uno además pensaría, por ejemplo, ver ese aumento en unos años, Sí. no en algo inmediato, ¿viste? Clarísimo, Gabriela. Ahora, yo planteo, uno puede llegar a entender la desconfianza sobre esas vacunas en ese momento, o pasado el tiempo, como decís vos, en retrospectiva, donde la cosa se enfría y el miedo a la enfermedad se enfría y demás. Uno puede entender esas lógicas de pensar, bueno, es un negocio, esa vacuna es un negocio. Ahora, ¿cómo llegamos a cuestionar la Sabin, la vacuna contra el sarampión, la vacuna contra la tos convulsa? Y como llegamos a cuestionar a las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo. O sea, como llegamos a cuestionar cualquier cosa, porque desgraciadamente esto está asentado en una maquinaria, digamos, que realmente, o sea, ahí cuando dicen que la vacuna del sarampión nos hizo autistas, y no sé, a veces te juro que pienso que algo de eso tiene que haber, porque no puede ser la cantidad digamos, de idiotas que tenés, la cantidad de idiotas reales que tenés, idiotas hablando de la definición de idiotas, ¿no? De gente que no entiende nada de qué trata el Estado, o sea, que se han servido del Estado. O sea, esto viene de que una periodista tuvo un hijo autista y a su vez un médico publica en Estados Unidos un trabajo que después se demostró que era mentira y lo echaron de la Academia de Medicina de Estados Unidos. Sin embargo, cada 5 años sacaban esta cuestión y que una vez que se planteaba y que había gente que prendía en no vacunar, aparece un brote. Vos fijate que, por ejemplo, pararon de bombardear Gaza porque apareció polio. Y tuvieron que parar. Eso pasó este año. Este año interrumpieron el bombardeo a Gaza para ir a vacunar al enemigo. A ir a vacunar al enemigo. Obviamente que yo soy pro Palestina, ¿no? Pero quiero decir, fíjate cómo no se fueron las enfermedades. Cómo realmente si no están vacunados los chicos y las personas, vamos a volver a ver, y bueno, y los perros, vamos a volver a ver rabia perruna, ¿no es cierto? Y vamos a ver rabia humana. Entonces, lamentablemente lo que yo quiero señalar con todo esto es que ya se demostró que lo que ellos dicen es mentira. Porque vos podés tener una teoría, ¿me entendés? Esto mismo cuando apareció el SIDA pasó lo mismo. Cuando apareció el SIDA hubo y todavía está, si vos querés entrar a YouTube todavía vas a ver un documental entre comillas que dice SIDA, la mentira del siglo, ¿no? Y había Leyot, era un médico que decía que la inmunodeficiencia venía de la falta de amor, ¿no? Cuando es muy fácil, pues escúchame, ¿cuánta falta de amor ha habido en el mundo y no había SIDA? Sí. ¿Y cuánto amor tenía tanta gente que tenía SIDA y se murió? Y entonces, por ejemplo, cuando vos tenés inmunodeficiencia, hay una neumonía que se puede volver a formar, entonces hay que darte medicación para prevenirla. Y este hombre no les daba a sus pacientes eso, con lo cual, cuando iban avanzando en la inmunodeficiencia, presentaban esta neumonía. Y sin embargo, este hombre, y hubo gente que murió, y este hombre seguía diciendo lo mismo. Quiere decir que él sabía que lo que él decía era mentira. ¿Vos te crees que la gente que dice esto de la vacuna no sabe que está mintiendo? Sí. De hecho, un médico italiano en la pandemia fue famoso porque lo condenaron por las mentiras, también por el tema del dióxido de cloro, por todo ese combo que armaron, y él no pidió apelar, porque él dijo, sí, es verdad, fuimos culpables, somos culpables, sabemos conscientemente que estamos mintiendo. Eso lo dijo un médico que trabaja en estas redes en Italia. Entonces, lamentablemente se hace un combo de un discurso desde la comunicación que por el asunto de la libertad de expresión
se permite decir cualquier cosa sin una corroboración seria, con consecuencias a la vista, o sea que ni siquiera necesitarían corroborar porque ya está corroborado que es mentira, y sin embargo siguen adelante. Entonces, bueno, en esta discusión que se mete, que ¿quién afirma esto? ¿Cómo llega esto a la gente? Y bueno, esto llega a través de los medios de comunicación, de masas y alternativos y de masas, ¿no? Y entonces, volviendo al documental, bueno, un poco también usamos la capacidad de producción de Marcela Balsa para mostrar entonces esas discusiones y entonces, digamos, cómo se trabajó, ¿no?, desde la comunicación para instalar todas estas cuestiones de que las vacunas, de que había una sola vacuna cuando nos vacunaron con 18 distintos tipos de vacunas, ¿viste? Bueno, y de que Rusia no sé qué cosa, ¿viste? De que, bueno, pero lamentablemente en ese momento, y en esto también a veces, hasta las sociedades científicas acompañan esto, ¿viste? O sea, en ese momento la Sociedad Argentina de Pediatría, por ejemplo, dijo que la vacuna Sinopharm, que era la vacuna china que servía para los chicos en principio, porque era la vacuna más tradicional, digamos, en su forma, en su procesamiento, llegaron a decir que no tenía papeles y al otro día se tuvieron que desmentir porque, claro, la Sociedad Argentina formaba parte del comité asesor del gobierno y tenía los datos arriba de la mesa, ¿viste? Claro. Y había todo un lobby, Gabriela, de Estados Unidos y sus empresas. Entonces ahí lo que tenés que darte cuenta es que las sociedades científicas entonces muchas veces no defienden el conocimiento científico, sino que defienden a las farmacéuticas. Entonces es un entramado, ¿viste?, tan grande, porque hasta si te equivocabas un rato, hasta la revista Lancet, que después tuvo que admitir, ¿no?, que la vacuna Sputnik V era una muy buena vacuna. De hecho, fue la mejor de todas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, creo que el documental sirve, se llama Piovano a través de la pandemia, sí. Está en mi sitio Mundo Piovano en YouTube, pero si no la buscan en YouTube aparece, ya insisto, Piovano a través de la pandemia. Y bueno, y un poco para poner en relieve lo que pasó ahí, y en esto volvemos, o sea, viene a cuento, ¿no?, lo que pasó ahora en el Congreso con lo que pasó en la pandemia, ¿no?, donde se puso en discusión, y vos fíjate que hace poco tiempo pasó lo mismo, ¿no?, con la vacuna antisarampionosa, que una familia viajaron a Sudáfrica, porque también eso, o sea, no todos los países del mundo tienen todas las vacunas. Vos fíjate que viajaron allá y volvieron con 2 niñas, o sea que no es gente pobre, ¿no?, que decidieron alegremente no vacunar a sus hijos, viajar a un lugar donde no hay vacuna y trajeron el sarampión y armaron un brote donde murió gente. Sí. Bueno, y ahora, Gabriela, hace un ratito contábamos que Chile decretó una emergencia epidemiológica por Argentina. No por Chile, sino por Argentina, por miedo a la baja de vacunación en Argentina. Vamos a terminar en no poder entrar a determinados países, los argentinos y las argentinas, por no vacunarnos, ¿no? Vamos a terminar ahí. Totalmente. Lo que pasa es que alguien tiene que poner un freno a la pelotudez, ¿viste? Y lamentablemente en este momento, por suerte, ¿no?, Chile, Brasil, ¿viste? Ahora, por supuesto, también les queda Paraguay, les queda Bolivia, les queda Perú, ¿no? Pero hasta vos fíjate que Uruguay, en ese momento también, en un momento dado, dejó de hacer boludeces y se pusieron a vacunar. Entonces, lo lamentable es que un gobierno dice que la mejor época de un país fue 1890, como es un gobierno que realmente tiene un trastorno de salud mental, entonces lo que dice no es algo figurativo, es algo concreto. O sea, cuando ellos dicen venimos a destruir, ellos vienen a destruir. O sea, no hay algo simbólico, ¿no? Entonces, el país que no tenía cloacas, el país que no tenía agua potable, que no tenía caminos, ¿no? El país que los chicos trabajaban a destajo, que no había
que no había tiempo libre, que no había educación pública, porque todo eso, viste, cuando nosotros vemos que nosotros, gran parte de lo acogedor que es nuestro país, tiene que ver con que justamente todos íbamos a la escuela, entonces no había castas en ese sentido, ¿no? Si bien había castas porque el ultramillonario mandaba a su hijo seguramente a otra escuela, y después el bruto iba a la privada. El que no da pie con bola, a ese le pagaban la privada. Pero todo el resto, ¿no? De los chicos tenían la obligación de ir a la escuela, y ahí se hacía toda esta cuestión de todos juntos, conociéndonos, conociendo nuestras diferentes culturas y intercambiándolas, y todo ese, bueno, todo eso fue peronismo, ¿viste? No, nos guste o no nos guste, eso fue el peronismo, no fue Sarmiento, ¿viste? Que la gente cree que Sarmiento hizo una escuela popular. No, para nada, los chicos no iban a la escuela. Los chicos no estaban vacunados, los chicos tenían que trabajar y los chicos se morían. Yo trabajo, por ejemplo, en el Hospital Muñiz, en una sala que se llama asistencia respiratoria, porque es donde quedaron las camas oscilantes de las personas que tuvieron que estar hasta que se murieron víctimas de la polio. Sí. O sea, hubo gente que estuvo 50 años en una habitación, Uh-huh. y todavía en el Ferrer, o ahí al lado de Casa Cuna, hay un instituto donde no sé si hoy concretamente vive esa gente, pero ahí había también gente que fue víctima de la polio y que bueno, que después tuvieron respiradores más modernos, maleables, ¿no es cierto? O sea, ya no tuvieron que estar atados a una habitación. Pero la pregunta es, ¿queremos volver a eso? ¿Hay conciencia de esto? Yo creo que no, pero ¿por qué? Porque también la comunicación de masas está tan coaptada por una ideología política de imposición aparte, que aunque los datos les den en contra, siguen sosteniendo algo. Entonces no puede ser que se diga cualquier cosa, además con plata del Estado. Claro. ¿Es cierto? Porque todos esos medios son subsidiados y además tienen un Estado que les proveyó la capacidad de comunicar. Entonces todo esto realmente, hoy creo que lamentablemente hay una masa importante que está coaptada, hay otra masa indiferente, ¿no? Que evidentemente no fue a votar, que no le importó, digamos, que la Argentina pueda realmente terminar en sus peores épocas, ¿no? Y entonces, lamentablemente, parece que vamos a tener que volver a ver todo eso para que alguien diga, che, no, pará, ¿viste? Paremos un poco, paremos la justicia, paremos esta comunicación que viene del norte, ¿no? Que nos viene trabajando. Vos fijate que Durán Barba, al final, ¿no? Como sabíamos, tenía razón, ¿viste? Entonces, lamentablemente, yo ahora, por ejemplo, estoy preocupada, te saco un poco de tema, por, vos fijate, Patricia Bullrich, ¿no? ¿Ustedes prestaron atención de que la están tuneando a Patricia Bullrich? Que en la última conferencia apareció toda arregladita, toda la carita, toda maquillada. Sí. Y, bueno, ¿y eso por qué ella está en el Congreso? Para mí esto es asegurarse la línea sucesoria cuando salte por el aire el presidente y la vicepresidenta. Uh-huh. Y Patricia va a terminar siendo presidenta de este país. Bueno, acá hay gente que toca madera, mientras vos decís eso. Sí, todos tocamos madera, pero pensémoslo, se los digo hoy. Bueno, queda registrado. Charlamos con Gabriela Piovano. Gabriela, tenemos acá comentarios de oyentes. Andrés, por ejemplo, que te saluda y dice que está muy bueno el documental, que lo vio. Liz dice, todavía tenemos las secuelas de la pandemia. Y una de esas secuelas es la difusión de teorías conspiranoicas sobre la ciencia por gente que no sabe nada de ciencias. No, y gente que sabe, ojo. Eso es lo peor, gente claro. que sabe, que eso es lo peor, porque vos te engañás, porque si este es médico, ¿cómo va a mentir? No, sí, chicos, mienten, los médicos también mienten. Bien. Gabriela, te agradecemos el tiempo. Vamos a seguir difundiendo el documental porque nos encontramos que, bueno, en el rebrote anticiencia, bueno, hay rebrotes de alternativa de pensamientos y lo más preocupante que nos queda de la charla que acabamos de tener con vos es eso, ¿no? Esto siempre existió, digo, los antivacunas siempre existieron, pero
había estados con campañas de difusión, de concientización. Con obligatoriedad. Claro, bueno, Con claro. obligatoriedad, este es el tema, porque se te junta la escasez de vacunas, el hablar en contra y la obligatoriedad que la bajan. Entonces, la gente que prende este discurso, por supuesto, lo va a hacer. Totalmente. Bueno, alerta, damos el alerta y recomendamos Piovano a través de la pandemia, el documental que anda por las redes y por las plataformas. Te agradecemos estos minutos de charla. Te molestamos pronto nuevamente para seguir hablando de estos temas. Cuando quieran, chicos. Muchísimas gracias y bueno, nada, espero que entren, que vean, que lo comenten y lo difundan. Muchísimas gracias, muchas gracias. A vos. Allí pasó la médica infectóloga Gabriela Piovano con su documental contra los antivacunas. En contra no de las personas antivacunas, sino de ese concepto que, como ella dijo, baja del Estado. Y me quedo, si me permiten, le pongo el título, le pongo la textual, ¿no? Es una pelotudez, dijo Gabriela Piovano en términos científicos, bueno, en términos barriales lo dijo, pero también en términos científicos eso está pasando. Médica infectóloga del Hospital Muñiz, luchadora en la pandemia por la inmunización de rebaño y por la vacunación, y ahora descendiendo a estos lugares de discusión de lo más primal, que es la vacunación de los más chiquitos y las chiquitas contra el sarampión, por ejemplo, en alerta ese tema y otros temas que tienen que ver con la salud pública.